Imaginen criar a un niño sabiendo que su padre no es quien cree que es, sino su propio abuelo. Por 25 años he guardado el secreto más oscuro. Mi aventura con mi suegro resultó en un embarazo que cambió todo. Ahora mi hijo tiene 35 años, y cada día que pasa sin conocer la verdad es otro día de mentiras que podrían destruir a toda nuestra familia cuando finalmente salgan a la luz. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta confesión llegó a mí una noche de tormenta tan intensa que los rayos iluminaban los vitrales de la iglesia como destellos de advertencia divina. Era más de medianoche cuando una mujer de aproximadamente 55 años entró al confesionario con pasos vacilantes, como si cada paso la llevara más cerca de un precipicio del cual sabía que no podría regresar una vez que saltara. Su respiración era irregular, entrecortada por sollozos que había estado conteniendo durante horas, tal vez durante años. El aroma que la acompañaba era extraño, perfume caro mezclado con el olor del miedo y la culpa, una combinación que había aprendido a reconocer en mis décadas como confesor. Sus manos temblaban mientras se aferraba a un rosario tan gastado que las cuentas brillaban por el uso constante. «Padre», me dijo con una voz quebrada que parecía salir desde lo más profundo de un alma torturada, «vengo a confesar el pecado más retorcido, más enfermo que una mujer puede cometer. Un pecado que ha envenenado cada día de mi vida durante 25 años y que ha creado una mentira tan compleja que ya no sé cómo desenredarla sin destruir a toda mi familia». Sus palabras cayeron en el confesionario como piedras arrojadas a un pozo sin fondo, creando ecos de desesperación que parecían resonar en cada rincón del espacio sagrado. «Cuéntame todo desde el principio, hija mía», le dije, ajustando mi estola y preparándome mentalmente para lo que prometía ser una de las confesiones más perturbadoras que había escuchado en mis décadas de servicio. «Padre, para que entienda la magnitud de lo que hice, necesita conocer cómo era mi vida antes de destruirla con mis propias manos. Me casé a los 21 años con un hombre maravilloso, honesto, trabajador, 5 años mayor que yo. Era exactamente el tipo de hombre que toda mujer joven sueña encontrar, estable, cariñoso, con planes claros para el futuro». Su voz se suavizó momentáneamente al recordar esos días iniciales, como si hablar del amor perdido pudiera aliviar temporalmente el peso de la confesión que se aproximaba. Nos conocimos en la universidad, donde él estudiaba ingeniería y yo pedagogía. Fue amor a primera vista, de esa manera pura e inocente que solo ocurre cuando eres joven y crees que el mundo está lleno de posibilidades infinitas. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña pero perfecta, rodeados de nuestras familias que estaban genuinamente felices por nuestra unión. ¿Cómo era la familia de tu esposo? Ahí es donde comienza la complejidad de esta historia, padre. Mi esposo tenía una familia muy unida pero con una dinámica particular. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 12 años, dejando a su padre viudo para criar solo a 3 hijos. Mi suegro tenía 42 años cuando enviudó, y nunca se volvió a casar. Cuando conocí a la familia, mi futuro suegro tenía 52 años, y era un hombre impresionante en muchos sentidos. Alto, distinguido, con esas canas prematuras que lo hacían ver elegante y sofisticado. Era dueño de una empresa constructora exitosa, tenía una personalidad carismática, y había criado a sus 3 hijos prácticamente solo después de la muerte de su esposa. Si te preguntas si esto fue real, la precisión dolorosa con la que recordaba cada detalle, cada fecha específica, me convenció de que había revivido cada momento de esta historia miles de veces durante años de arrepentimiento. Había algo magnético en él, padre. No era solo su apariencia física, aunque ciertamente era atractivo para su edad, sino su presencia. Cuando entraba en una habitación, naturalmente se convertía en el centro de atención. Tenía historias fascinantes sobre sus proyectos de construcción, viajes de negocios
experiencias criando solo a sus hijos. Era el tipo de hombre que hacía que las mujeres se sintieran especiales cuando les prestaba atención. ¿Cuál era tu relación con él inicialmente? Durante los primeros años de mi matrimonio, era exactamente lo que debería haber sido: respetuosa, cordial, apropiada, padre. Él me trataba como la esposa de su hijo, yo lo trataba como mi suegro. Vivíamos en la misma ciudad, así que nos veíamos regularmente durante las cenas dominicales familiares, las celebraciones de cumpleaños, las fiestas navideñas. Pero debo admitir que desde el principio había una tensión subyacente que yo no sabía cómo interpretar. Cuando él me hablaba, me miraba directamente a los ojos de una manera que era casi demasiado intensa para una conversación casual. Cuando me pasaba platos durante las cenas, nuestras manos se rozaban de maneras que parecían durar un segundo más de lo necesario. Mi esposo nunca notó estas sutilezas, porque para él su padre era simplemente el patriarca respetado de la familia. No tenía razón para sospechar que pudiera haber cualquier tipo de tensión inapropiada entre su esposa y su padre. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas entre ustedes? El cambio comenzó gradualmente durante mi segundo año de matrimonio, cuando mi esposo empezó a viajar más por trabajo y yo me quedaba más tiempo sola en casa, padre. Mi suegro comenzó a visitarme ocasionalmente durante el día, inicialmente con excusas completamente apropiadas: traer herramientas que mi esposo había pedido prestadas, dejar documentos relacionados con asuntos familiares, o simplemente pasar a saludar porque estaba en el vecindario por trabajo. Estas visitas eran inicialmente breves y completamente inocentes. Él era cortés, mantenía la distancia física apropiada, y nuestras conversaciones se centraban en temas seguros: el trabajo de mi esposo, mis clases en la escuela primaria donde enseñaba planes familiares para las vacaciones. Pero gradualmente, las visitas se hicieron más frecuentes y más prolongadas. Comenzó a quedarse para tomar café, después para almorzar, eventualmente para conversaciones que duraban toda la tarde cuando mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Momentos así nunca se olvidan, cuando te das cuenta de que estás permitiendo que se desarrolle una situación peligrosa. Pero te dices a ti misma que todo es inocente. ¿Cuándo te diste cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa? La realización llegó de manera abrupta durante una conversación que cambió todo entre nosotros, padre. Era un martes por la tarde, aproximadamente 6 meses después de que las visitas hubieran comenzado. Mi esposo estaba en una conferencia de trabajo en otra ciudad y regresaría hasta el fin de semana. Mi suegro había venido supuestamente para revisar una tubería que tenía problemas en la cocina. Después de arreglarla, se quedó para tomar café y comenzamos una conversación sobre la soledad. Él me estaba contando lo difícil que era vivir solo después de tantos años, especialmente ahora que todos sus hijos estaban casados y tenían sus propias vidas. Yo, sin pensar en las implicaciones, le respondí que yo también me sentía sola frecuentemente, especialmente cuando mi esposo viajaba por trabajo. Le expliqué que aunque amaba a mi esposo, a veces extrañaba tener conversaciones adultas estimulantes, alguien que realmente escuchara mis pensamientos y opiniones. Esa admisión mutual de soledad cambió completamente la dinámica entre nosotros. De repente estábamos hablando como dos adultos que se entendían mutuamente, no como suegro y nuera manteniendo roles familiares apropiados. ¿Qué pasó después de esa conversación? Las visitas se volvieron aún más íntimas y frecuentes, padre. Él comenzó a preguntarme sobre mis sueños, mis frustraciones, mis esperanzas para el futuro. Me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir valorada y comprendida de maneras que no había experimentado en mucho tiempo. También comenzó a compartir conmigo aspectos más personales de su vida, lo mucho que extrañaba la compañía de su esposa, las dificultades de criar hijos solo, sus preocupaciones sobre envejecer sin una compañera. Estas conversaciones crearon una intimidad emocional que era peligrosa, pero adictiva. Comencé a esperar sus visitas, a prepararme para ellas de maneras que ahora reconozco como completamente inapropiadas. Me arreglaba más cuidadosamente los días que sabía que podría venir, cocinaba postres especiales, me aseguraba de que la casa estuviera perfecta.
¿Cuándo ocurrió el primer contacto físico inapropiado? Su silencio fue tan largo que pensé que había cambiado de opinión sobre continuar la confesión. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de décadas de culpa. Fue durante una tarde lluviosa de noviembre, exactamente 8 meses después de mi boda, padre. Habíamos estado hablando durante horas sobre todo y nada, y la conversación había derivado hacia temas cada vez más personales. Él me estaba contando sobre lo mucho que extrañaba la intimidad física del matrimonio, no solo el sexo, sino simplemente el contacto humano, el calor de otra persona. Yo le respondí que, aunque mi esposo era maravilloso, a veces sentía que nuestra relación física se había vuelto rutinaria muy rápidamente, que extrañaba la pasión y la espontaneidad que habíamos tenido durante el noviazgo. En medio de esta conversación vulnerable, él se levantó del sofá y se acercó a donde yo estaba sentada. Me tomó las manos y me dijo: «Eres demasiado joven y hermosa para sentirte insatisfecha. Mi hijo es afortunado de tenerte, pero tal vez no sabe cómo valorarte completamente». ¿Cómo respondiste a ese momento? No me alejé, padre. Esa es la verdad terrible que he cargado durante 25 años. Cuando él se inclinó y me besó, no lo detuve. Cuando sus manos comenzaron a explorar mi cuerpo, no protesté. Cuando me llevó a mi propia cama matrimonial, lo seguí voluntariamente. Esa tarde, traicioné no solo a mi esposo sino toda la estructura moral de nuestra familia. Tuve relaciones íntimas con el padre de mi esposo en la cama que compartía con su hijo. ¿Fue un encuentro aislado o se convirtió en una relación continua? Se convirtió en una aventura que duró aproximadamente 8 meses, padre, y esa duración es lo que hace esta situación aún más imperdonable. Si hubiera sido un momento de locura, un error que hubiera terminado inmediatamente con arrepentimiento, tal vez podría haber encontrado alguna manera de vivir con la culpa. Pero nos encontrábamos 2 o 3 veces por semana cuando mi esposo estaba trabajando o viajando. Teníamos encuentros sexuales apasionados que contrastaban dramáticamente con la intimidad más predecible que tenía con mi esposo. Era una relación llena de adrenalina, alimentada por el peligro del descubrimiento y la transgresión de todos los tabúes familiares imaginables. ¿Cómo manejabas la culpa durante este periodo? La culpa era constante, pero la compartimentalizaba de maneras que ahora me parecen psicológicamente enfermizas, padre. Cuando estaba con mi suegro, me permitía olvidar completamente que era una mujer casada, una nuera, una persona que debería tener principios morales básicos. Cuando estaba con mi esposo, trataba de ser la esposa perfecta para compensar mi traición. Cocinaba sus comidas favoritas, era más cariñosa físicamente, mostraba interés renovado en sus proyectos de trabajo. Irónicamente, mi culpa me hizo una mejor actriz en el papel de esposa devota. Las cenas familiares dominicales se convirtieron en representaciones teatrales surrealistas donde mi suegro y yo fingíamos ser simplemente suegro y nuera mientras intercambiábamos miradas cargadas de significado sexual que solo nosotros entendíamos. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera, cuando tu engaño ocurre literalmente frente a la persona que estás traicionando durante las reuniones familiares. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas embarazada? Aproximadamente 9 meses después de que comenzara la aventura, padre, en un momento que no podría haber sido más complicado. Mi esposo y yo habíamos estado intentando tener hijos durante varios meses, así que cuando descubrí que estaba embarazada, él estaba absolutamente extasiado. Pero yo sabía que la cronología era problemática. Mi último encuentro con mi suegro había sido apenas 2 semanas antes de descubrir el embarazo, y mi último encuentro íntimo con mi esposo había sido casi 3 semanas antes de eso. Las fechas sugerían que el padre del bebé era muy probablemente mi suegro, no mi esposo. ¿Se lo dijiste a tu suegro inmediatamente? Sí, y su reacción fue de pánico total, padre. Cuando le informé sobre el embarazo y mis sospechas sobre la paternidad, él se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones devastadoras para toda la familia. Me rogó que terminara el embarazo, argumentando que era la única manera de evitar la destrucción completa de nuestras vidas familiares. Pero yo ya tenía 23 años, había estado intentando quedar embarazada con mi esposo, y la idea de abortar un bebé que tanto deseaba me resultaba imposible.
También debo admitir que parte de mí se sentía emocionalmente conectada a mi suegro de maneras que iban más allá de la atracción física. Durante meses de encuentros secretos, había desarrollado sentimientos que confundía con amor genuino. ¿Decidiste terminar la aventura cuando confirmaste el embarazo? Sí, pero por razones prácticas más que morales, padre. Se volvió obvio que continuar la relación durante el embarazo sería demasiado arriesgado, especialmente porque mi esposo estaría prestando más atención a mis actividades y horarios debido a su excitación por la paternidad inminente. Mi suegro y yo tuvimos nuestra última conversación íntima aproximadamente una semana después de confirmar el embarazo. Acordamos que debíamos terminar todos los contactos inapropiados inmediatamente y nunca volver a referirnos a lo que había ocurrido entre nosotros. Pero también acordamos que si el bebé nacía con características físicas que obviamente no coincidieran con las de mi esposo, tendríamos que tomar decisiones muy difíciles sobre cómo manejar la situación. ¿Cómo fue tu embarazo sabiendo esta verdad terrible? Fue una experiencia esquizofrénica de felicidad y terror simultáneos, padre. Por un lado, estaba genuinamente emocionada de estar embarazada, y mi esposo era el futuro padre más devoto y emocionado que se pueda imaginar. Leía libros sobre paternidad, hablaba con mi vientre, preparaba el cuarto del bebé con sus propias manos, pero por otro lado, cada día del embarazo era una cuenta regresiva hacia un momento de verdad que podría destruir todo. Me despertaba cada mañana preguntándome si ese sería el día en que mi esposo se daría cuenta de que algo no cuadraba con las fechas, o si el bebé nacería con características físicas que harían obvio quién era el padre real. Las visitas médicas se convirtieron en sesiones de tortura psicológica, donde el doctor discutía cronología y desarrollo fetal mientras yo sonreía y fingía estar completamente relajada. Cada ecografía era una oportunidad para que se revelara algún detalle que pudiera exponer mi secreto. ¿Qué pasó cuando nació el bebé? Nació el 15 de agosto, exactamente 38 semanas después de mi última menstruación, lo cual lo colocaba dentro del rango normal pero en el límite temprano, padre. Cuando la partera me lo puso en los brazos por primera vez, mi corazón se detuvo. Era hermoso, perfecto, sano, y tenía características físicas que podrían haber pertenecido a cualquiera de los dos hombres posibles. Su cabello era del color café que tanto mi esposo como mi suegro tenían, sus ojos eran del azul indefinido que tienen la mayoría de los recién nacidos, su estructura facial era demasiado inmadura para revelar parecidos definitivos. Mi esposo lloró de felicidad cuando conoció a su hijo, lo cargó con tal ternura y orgullo que mi corazón se rompió al ver cuánto amaba inmediatamente a un bebé que muy probablemente no era suyo biológicamente. ¿Cómo reaccionó tu suegro cuando conoció al bebé? Vino al hospital como era apropiado para un abuelo emocionado, pero pude ver en sus ojos la misma mezcla de fascinación y terror que yo sentía, padre. Cuando cargó al bebé, sus manos temblaron ligeramente, y me miró con una expresión que decía claramente, «Este podría ser mi hijo, no mi nene y eteo». Mi esposo interpretó la emoción de su padre como el gozo natural de un abuelo primerizo. Le comentó a las enfermeras lo emocionado que estaba su padre de tener su primer nieto, sin darse cuenta de que la emoción podría haber tenido una fuente completamente diferente. Durante los siguientes días en el hospital, mi suegro visitó frecuentemente, siempre en presencia de mi esposo, pero intercambiábamos miradas cargadas de significado que solo nosotros entendíamos. Ambos estábamos estudiando cada detalle del bebé, buscando pistas sobre su verdadera paternidad. ¿Decidiste alguna vez hacer una prueba de paternidad? Consideré esa opción obsesivamente durante los primeros meses de vida del bebé, padre, pero las complicaciones logísticas y emocionales eran abrumadoras. ¿Cómo podría explicar la necesidad de una prueba de paternidad sin revelar la aventura? ¿Qué haría con los resultados si confirmaran que mi suegro era el padre? Además, mi esposo estaba tan feliz y orgulloso de su paternidad, que la idea de destruir esa felicidad con una revelación devastadora me parecía casi más cruel que mantener la mentira. Con el tiempo me convencí de que era mejor para todos los involucrados vivir con la incertidumbre en lugar de buscar una verdad que podría destruir múltiples vidas. Tal vez tú también has vivido algo parecido.
Cuando decides que algunas verdades son demasiado destructivas para ser reveladas, incluso cuando la mentira te consume por dentro. ¿Cómo fue criar al niño con esta incertidumbre? Fue psicológicamente torturante de maneras que no había anticipado, padre. Cada etapa de desarrollo del niño traía nuevas oportunidades para identificar parecidos familiares. Cuando comenzó a caminar, se movía como mi esposo o como mi suegro. Cuando comenzó a hablar, su voz se parecía más a la de uno o del otro. Mi suegro y yo nunca discutimos directamente nuestras sospechas, pero ambos observábamos al niño obsesivamente durante las reuniones familiares. A medida que crecía, ciertos gestos y expresiones faciales parecían favorecer a mi suegro, pero otros parecían más similares a mi esposo. Lo más difícil era ver cuánto mi esposo adoraba al niño. Era el padre más devoto, paciente y cariñoso que se pueda imaginar. Pasaba horas leyéndole cuentos, enseñándole a jugar deportes, ayudándole con las tareas escolares. Su amor por este niño era la parte más pura y hermosa de su vida. El comportamiento de tu suegro cambió después del nacimiento, sí, de maneras que probablemente solo yo noté, pero que fueron significativas, padre. Se volvió aún más atento y presente en la vida familiar de lo que había sido anteriormente. Visitaba más frecuentemente, siempre traía regalos especiales para el niño, mostraba un interés en su desarrollo que iba más allá de lo que sería normal incluso para un abuelo muy cariñoso. También comenzó a hacer comentarios sobre los parecidos familiares que me ponían muy nerviosa. Decía cosas como: este niño definitivamente tiene los ojos de la familia, o su personalidad me recuerda mucho a cuando yo era niño. Comentarios que mi esposo interpretaba como observaciones normales de abuelo, pero que para mí tenían significados mucho más complicados. ¿Alguna vez tu esposo expresó dudas sobre la paternidad? Nunca directamente, pero hubo momentos durante los primeros años que me aterrorizaron, padre. Ocasionalmente hacía comentarios como: es extraño que no se parezca más a mí, o tiene algunos gestos que no reconozco de nuestra familia, pero siempre los seguía con explicaciones racionales sobre la genética compleja o influencias del lado materno. El momento más aterrador llegó cuando el niño tenía aproximadamente 3 años y mi esposo comentó casualmente: a veces cuando mi papá juega con él, parecen tan naturales juntos que casi podrían ser padre e hijo en lugar de abuelo y nieto. Mi corazón casi se detuvo cuando escuché esas palabras. ¿Cómo manejaste esos momentos de pánico? Con actuación cada vez más sofisticada y racionalización constante, padre. Había desarrollado respuestas preparadas para cualquier comentario sobre parecidos familiares o comportamientos que pudieran generar sospechas. Cuando mi esposo notaba similitudes entre el niño y mi suegro, yo inmediatamente las atribuía a la influencia del abuelo en la personalidad del niño, o comentaba sobre cómo los niños a menudo imitan a las figuras masculinas importantes en sus vidas. También comencé a señalar parecidos entre el niño y mi esposo, incluso cuando no eran evidentes, para reforzar la narrativa de paternidad legítima. Era una campaña constante de desinformación diseñada para mantener a mi esposo convencido de que el niño era definitivamente suyo. ¿Qué pasó cuando el niño comenzó a hacerse mayor? Los parecidos se volvieron más evidentes y más problemáticos de explicar, padre. A medida que pasaban los años, el niño desarrolló características físicas y rasgos de personalidad que favorecían claramente a mi suegro sobre mi esposo. Tenía los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa ligeramente torcida, la misma tendencia hacia el sarcasmo inteligente que caracterizaba a mi suegro. Su estructura corporal se desarrolló más como la de mi suegro, alto y atlético, en lugar de la complexión más compacta de mi esposo. Cuando llegó a la adolescencia, las similitudes se volvieron tan obvias que comencé a preocuparme de que otros miembros de la familia o amigos cercanos podrían comenzar a hacer preguntas incómodas. ¿Tu suegro alguna vez intentó discutir la situación contigo directamente? Solo una vez, cuando el niño tenía aproximadamente 12 años, padre. Mi suegro me pidió que nos reuniéramos privadamente para discutir asuntos familiares. Nos encontramos en un restaurante lejos de nuestro vecindario, y después de una conversación incómoda sobre temas triviales, finalmente abordó el tema que ambos habíamos estado evitando durante años. Me dijo:
Ambos sabemos que hay una posibilidad de que este niño sea mi hijo biológico. ¿No crees que merecemos saber la verdad? Le respondí que la verdad podría destruir a toda la familia, especialmente a mi esposo, quien adoraba al niño y nunca había hecho nada para merecer tal traición. Él argumentó que el niño tenía derecho a conocer su verdadera paternidad, pero yo le recordé que conocer esa verdad también significaría conocer la aventura que había existido entre nosotros, lo cual destruiría no solo el matrimonio sino también la relación entre padre e hijo. Llegaron a algún acuerdo durante esa conversación. Acordamos mantener el silencio indefinidamente, pero con la comprensión de que si alguna vez surgiera una situación médica donde el historial genético fuera crucial, tendríamos que reconsiderar nuestra posición, padre. También establecimos límites más estrictos sobre nuestras interacciones. Él redujo la frecuencia de sus visitas familiares y evitó situaciones donde podríamos estar solos juntos, incluso momentáneamente. Ambos entendíamos que mantener nuestro secreto requería vigilancia constante. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre tu hijo y tu suegro a lo largo de los años? Es la parte más compleja y emocionalmente dolorosa de toda esta situación, padre. Mi suegro claramente adora al niño de una manera que va más allá del amor normal entre abuelo y nieto. Ha estado presente en cada evento importante, juegos deportivos, obras escolares, ceremonias de graduación, celebraciones de cumpleaños. Mi hijo, ahora de 35 años, tiene una relación excepcionalmente cercana con su abuelo. Busca su consejo sobre decisiones importantes, pasa tiempo con él voluntariamente. Incluso han desarrollado tradiciones especiales como viajes de pesca anuales que no incluyen a mi esposo. Mi esposo a veces bromea sobre cómo su padre y su hijo parecen entenderse de maneras que él no puede comprender completamente. Dice cosas como ustedes dos definitivamente están en la misma longitud de onda sin darse cuenta de cuán literal podría ser esa observación. Tu hijo ha expresado alguna vez curiosidad sobre los parecidos familiares. Ocasionalmente ha hecho comentarios que me han puesto muy nerviosa, padre. Durante su adolescencia, cuando estaba aprendiendo sobre genética en la escuela, preguntó por qué no se parecía más a su padre en ciertos aspectos. Cuando tenía 17 años, me dijo, es extraño cómo tengo más similitudes con el abuelo que con papá. Incluso extraños a veces comentan sobre lo mucho que me parezco a él. Respondí que los genes pueden saltarse generaciones y que las similitudes entre abuelos y nietos son comunes. El momento más aterrador llegó cuando tenía 20 y tantos años y estaba considerando participar en uno de esos servicios de genealogía de ADN que estaban volviéndose populares. Logré disuadirlo argumentando preocupaciones sobre privacidad, pero sabía que esa curiosidad podría resurgir en cualquier momento. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. Cuando tu hijo adulto está a una prueba de ADN de descubrir que toda su vida familiar ha sido una mentira. ¿Cómo ha afectado este secreto tu relación matrimonial durante todos estos años? Ha sido como vivir con una bomba de tiempo emocional que podría explotar en cualquier momento, padre. Mi esposo y yo hemos tenido un matrimonio que desde afuera parece exitoso y estable, pero que para mí ha estado contaminado por la culpa y el terror constantes. No he podido ser completamente auténtica con él durante 25 años. Cada conversación sobre nuestro hijo, cada celebración familiar, cada momento de orgullo parental ha estado teñido por mi conocimiento de que todo podría estar basado en una mentira. Mi esposo es un hombre bueno que merece honestidad y ha recibido décadas de desinformación cuidadosamente construida. Se merece saber que el hijo que adora podría no ser biológicamente suyo, pero darle esa información también destruiría todo lo que valora en su vida. ¿Has considerado alguna vez confesarle la verdad? Miles de veces durante estos 25 años, especialmente durante momentos de intimidad matrimonial, cuando la culpa se vuelve casi insoportable, padre. Ha habido noches cuando he estado al borde de contarle todo, convencida de que la honestidad sería menos cruel que la mentira continua. Pero cada vez que me acerco a la confesión, imagino las consecuencias devastadoras. Perdería no solo a su esposa, sino también potencialmente a su hijo. Descubriría que su propio padre participó en la traición, se daría cuenta de que toda su vida familiar
Ha sido una actuación elaborada. También temo que la revelación podría destruir la relación entre mi hijo y su abuelo, que es una de las conexiones más importantes y positivas en la vida de mi hijo. Tengo derecho a destruir esa relación basándome en una sospecha que nunca he confirmado definitivamente. Tu suegro ha envejecido llevando este mismo peso. Sí, y es evidente en maneras que probablemente solo yo puedo reconocer, padre. Durante estos 25 años, he observado cómo el peso de nuestro secreto compartido ha afectado su comportamiento y su bienestar emocional. Se volvió más reservado socialmente después del nacimiento del bebé, menos propenso a participar en conversaciones familiares extensas, donde podría ser tentado a revelar información inapropiada. También desarrolló una tendencia a beber más durante las reuniones familiares, aparentemente para lidiar con la tensión de mantener nuestra actuación. En los últimos años, a medida que ha envejecido, he notado que se vuelve más emocional cuando habla sobre mi hijo. Durante la graduación universitaria de mi hijo, vi lágrimas en sus ojos que parecían ir más allá del orgullo normal de un abuelo. Era como si estuviera viendo a su propio hijo lograr algo importante pero sin poder reclamar el crédito paternal. ¿Has observado algún cambio reciente en la situación? Sí, y esa es la razón por la cual finalmente decidí venir a confesarme, padre. Mi suegro ahora tiene 77 años y su salud se está deteriorando. Ha comenzado a hacer comentarios sobre asegurar que ciertos asuntos estén resueltos antes de morir que me preocupan enormemente. La semana pasada, durante una cena familiar, me llevó aparte y me dijo: no puedo morir llevándome este secreto a la tumba. Ese joven tiene derecho a saber quién es realmente su padre, y yo tengo derecho a ser reconocido como padre antes de que sea demasiado tarde. Le supliqué que reconsiderara, que pensara en las consecuencias devastadoras para toda la familia, pero él me respondió: he vivido 25 años viendo a mi hijo llamar a otro hombre papá. He perdido todas las oportunidades importantes de ser su padre real. No puedo perder también la oportunidad de al menos decirle la verdad antes de morir. ¿Cómo respondiste a esa declaración? Con pánico total, padre. Me di cuenta de que después de un cuarto de siglo de mantener este secreto juntos, él estaba al borde de revelarlo unilateralmente, sin considerar completamente las consecuencias para mí, para mi esposo, o incluso para mi hijo. Le recordé que la revelación de la paternidad también requeriría explicar cómo había ocurrido la concepción, lo cual expondría nuestra aventura y destruiría no solo mi matrimonio, sino también la imagen que mi hijo tiene de ambos como personas moralmente íntegras. Pero él argumentó que nuestro hijo es ahora un hombre adulto de 35 años que puede manejar verdades complejas sobre su historia familiar, y que mantener la mentira indefinidamente es más cruel que revelar la verdad, incluso si es dolorosa. ¿Qué te preocupa más sobre una posible revelación? Múltiples cosas simultáneamente, padre. Primero, mi esposo descubriría que durante 25 años ha estado criando al hijo de su propio padre, lo cual sería una traición tan profunda que probablemente destruiría su capacidad de confiar en cualquier persona por el resto de su vida. Segundo, mi hijo tendría que reconstruir completamente su comprensión de su identidad familiar. Descubriría que el hombre al que ha llamado papá durante 35 años no es su padre biológico, y que el hombre al que ha llamado abuelo es en realidad su padre verdadero. Tercero, toda nuestra red familiar y social tendría que procesar el hecho de que hemos estado viviendo una mentira elaborada durante décadas. Nuestros amigos, parientes, colegas, todos tendrían que ajustar su comprensión de quiénes somos realmente como familia. ¿Has considerado la posibilidad de hacer una prueba de paternidad secretamente antes de que cualquier revelación ocurra? He investigado esa opción extensivamente durante los últimos meses, padre, pero las complicaciones logísticas son abrumadoras. Necesitaría muestras de ADN tanto de mi hijo como de mi suegro sin el conocimiento de ninguno de ellos, lo cual requeriría decepción adicional en una situación ya saturada de mentiras. Además, he llegado a la conclusión de que incluso si una prueba confirmara que mi esposo es el padre biológico, eso no resolvería el problema fundamental que he mantenido una aventura secreta con mi suegro,
y he vivido con incertidumbre sobre la paternidad durante 25 años, y si la prueba confirmara que mi suegro es el padre, esa información haría que la revelación sea inevitable, porque él insistiría en que su hijo biológico tenga derecho a conocer la verdad. ¿Cómo está reaccionando tu hijo ante las tensiones familiares recientes? Ha comenzado a hacer preguntas sobre por qué su abuelo ha estado actuando de manera tan emocional últimamente, padre. El fin de semana pasado me preguntó si había algún problema de salud serio que la familia me estaba ocultando, porque había notado conversaciones susurrantes entre su abuelo y yo. También comentó que su abuelo ha estado haciendo declaraciones extrañas sobre asegurarse de que las personas sepan cuánto las amas antes de que sea demasiado tarde y la importancia de la honestidad en las relaciones familiares. Mi hijo interpretó estos comentarios como reflexiones normales de un hombre mayor que está contemplando su propia mortalidad, pero yo entiendo que son preparación para la revelación que mi suegro está planeando. ¿Tu esposo ha notado algún cambio en la dinámica familiar? Ha comentado que algo parece diferente durante las reuniones familiares recientes, pero atribuye la tensión a preocupaciones sobre la salud de su padre más que a cualquier problema relacional específico, padre. La semana pasada me dijo, mi papá ha estado actuando como si quisiera decirme algo importante, pero no puede encontrar las palabras. ¿Has notado eso también? Le respondí que los hombres mayores a menudo se vuelven más sentimentales, pero internamente estaba aterrorizada de que esté comenzando a sospechar que hay secretos familiares significativos que no conoce. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias específicas si la verdad saliera a la luz ahora? La destrucción completa de nuestra familia tal como existe actualmente, padre. Mi esposo tendría que procesar simultáneamente la traición de su esposa, la traición de su padre, y la pérdida de su identidad como padre del hijo que ha adorado durante 35 años. Mi hijo tendría que reconstruir su comprensión de quién es realmente y reconciliar décadas de relaciones familiares que han estado basadas en mentiras. Tendría que procesar que fue concebido a través de una aventura prohibida y que ha estado llamando abuelo a su verdadero padre durante toda su vida. Mi suegro podría finalmente reclamar su paternidad biológica, pero tendría que enfrentar el juicio social por haber tenido una aventura con la esposa de su hijo y haber mantenido el secreto durante décadas. Y yo tendría que enfrentar las consecuencias de haber construido mi vida adulta entera sobre una mentira fundamental, de haber privado a mi esposo del derecho a conocer la verdad sobre su familia, de haber privado a mi hijo del derecho a conocer su verdadera paternidad. Tal vez tú también has vivido algo parecido, cuando un secreto se vuelve tan grande que mantenerlo requiere mentir constantemente, pero revelarlo destruiría todo lo que amas. ¿Has considerado buscar ayuda profesional para navegar esta situación? He contemplado esa opción, pero ¿cómo explicas una situación tan compleja y moralmente comprometida a un terapeuta sin sonar como un monstruo, padre? ¿Cómo describes 25 años de mentiras familiares elaboradas sin parecer una persona fundamentalmente deshonesta? También temo que cualquier consejero profesional me aconseje revelar la verdad inmediatamente, independientemente de las consecuencias. Desde una perspectiva ética abstracta, la honestidad es claramente preferible a la mentira continua, pero desde la perspectiva de minimizar el daño a personas específicas que amo, la situación es mucho más complicada. ¿Qué esperas lograr a través de esta confesión? Necesito sabiduría espiritual para tomar la decisión correcta, padre. ¿Es más moral mantener una mentira que protege a mi esposo e hijo de un dolor devastador, o es más moral revelar una verdad que los liberará de vivir en el engaño, pero que podría destruir sus vidas? También necesito preparación espiritual para cualquiera de las consecuencias que vengan. Si decido mantener el secreto y mi suegro lo revela de todos modos, necesito la fuerza para enfrentar la destrucción de mi familia. Si decido revelar la verdad yo misma, necesito el coraje para aceptar la responsabilidad completa por décadas de decepción. ¿Qué crees que le dirías a tu hijo si tuvieras que explicarle toda la situación? Esa es la conversación que he ensayado mentalmente miles de veces durante 25 años, padre. Le diría que cuando era una mujer joven e inmadura, tomé decisiones terribles que han tenido consecuencias duraderas para toda nuestra familia. Le explicaría que la aventura con su abuelo no fue planificada ni maliciosa,
sino el resultado de soledad emocional y juicio pobre, pero que eso no excusa la traición fundamental de la confianza familiar. Le diría que tanto su padre como su abuelo lo han amado genuinamente durante toda su vida, independientemente de la biología, y que cualquiera que sea la verdad sobre su paternidad, ambos hombres han contribuido significativamente a hacerlo la persona que es hoy. ¿Qué le dirías a tu esposo? Le pediría perdón no solo por la aventura original, sino por 25 años de mentiras subsecuentes, padre. Le explicaría que cada día de engaño fue motivado por el deseo de protegerlo del dolor, pero que entiendo que esa protección fue también una forma de control que le quitó el derecho a tomar sus propias decisiones basadas en información completa. Le diría que el amor que he sentido por él durante nuestro matrimonio ha sido genuino, aunque contaminado por la culpa, y que respetaría cualquier decisión que tome sobre nuestro futuro después de conocer la verdad completa. Le aseguraría que nuestro hijo lo ha amado como padre independientemente de la biología, y que esa relación padre-hijo tiene valor real que no puede ser destruido por revelaciones sobre paternidad genética. ¿Cómo describirías tu relación con tu suegro durante estos 25 años? Ha sido una combinación extraña de compañeros conspirativos y extraños emocionales, padre. Hemos compartido el secreto más importante de nuestras vidas, pero hemos tenido que mantener distancia cuidadosa para evitar despertar sospechas. Durante las reuniones familiares, hemos desarrollado un lenguaje de miradas y gestos sutiles que nos permite comunicarnos sobre asuntos relacionados con nuestro hijo sin alertar a mi esposo, pero nunca hemos podido procesar completamente el impacto emocional de lo que hicimos o desarrollar estrategias conjuntas para manejar las consecuencias. En los últimos años, a medida que ha envejecido y se ha vuelto más sentimental, puedo ver que está luchando con el arrepentimiento y el deseo de rectificar la situación antes de morir. Pero sus impulsos hacia la honestidad tardía podrían destruir todo lo que hemos trabajado para proteger durante décadas. ¿Te arrepientes de haber tenido la aventura original? Completamente, padre. Si pudiera regresar y tomar esa decisión de nuevo, habría buscado maneras más saludables de abordar mi insatisfacción marital, consejería matrimonial, conversaciones honestas con mi esposo sobre mis necesidades emocionales, incluso separación temporal si fuera necesario. Pero también debo admitir que no me arrepiento de tener a mi hijo, independientemente de las circunstancias de su concepción. Ha sido la alegría más grande de mi vida, y tanto mi esposo como mi suegro lo han amado profundamente. En algún sentido distorsionado, la aventura creó una persona maravillosa que ha enriquecido nuestras vidas. ¿Te arrepientes de mantener el secreto durante 25 años? Esa es una pregunta más compleja, padre. Me arrepiento del peso emocional que el secreto ha puesto sobre toda nuestra familia, de las mentiras constantes que han sido necesarias para mantener la farsa, de privar a mi esposo e hijo del derecho a conocer la verdad sobre sus vidas. Pero también he visto cuánto dolor habría causado la revelación temprana, especialmente cuando mi hijo era pequeño y vulnerable. He visto cómo mi esposo ha prosperado como padre, cómo mi hijo ha desarrollado relaciones positivas con ambos hombres, cómo nuestra familia ha funcionado efectivamente, a pesar de estar construida sobre una mentira fundamental. No sé si revelar la verdad inmediatamente después del nacimiento habría resultado en mejores outcomes para cualquiera de los involucrados. ¿Qué harás si tu suegro revela la verdad sin tu consentimiento? Tendré que apoyar su versión de los eventos mientras asumo responsabilidad completa por mi papel en crear la situación, padre. No puedo controlar sus decisiones, pero puedo controlar mi respuesta a las consecuencias. Si él revela la paternidad, yo revelaré inmediatamente los detalles completos de la aventura para que mi esposo e hijo tengan el contexto completo, no solo pedazos de información que podrían ser aún más confusos o dolorosos. También buscaré inmediatamente consejería familiar profesional para ayudar a todos los involucrados a procesar la información y desarrollar maneras de seguir adelante como familia, incluso si esa familia tiene una estructura completamente diferente después de las revelaciones. ¿Has pensado en cómo esta situación podría afectar a futuras generaciones? Sí, y esa consideración añade otra capa de complejidad moral a la decisión, padre. Mi hijo ahora está casado, y él y su esposa están considerando tener hijos pronto.
Sus futuros hijos tendrían derecho a conocer su verdadera herencia genética para propósitos médicos y de identidad. También si la verdad eventual sale a la luz cuando hay nietos involucrados, el impacto emocional podría ser aún más devastador para más personas. Los niños tendrían que procesar que su comprensión de su árbol genealógico familiar era incorrecta. Por otro lado, si mantengo el secreto hasta mi muerte, estaría pasando la responsabilidad de esta decisión a la siguiente generación, que tendría que decidir si investigar cualquier sospecha que puedan desarrollar sobre inconsistencias familiares. ¿Qué le aconsejarías a otra mujer en una situación similar? Que busque ayuda profesional inmediatamente, antes de que la situación se vuelva tan compleja que no haya opciones buenas disponibles, padre. Que entienda que mantener secretos familiares importantes requiere mentiras constantes que eventualmente contaminan todas las relaciones. Que considere las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, no solo los impactos inmediatos. Que reconozca que los niños crecen y se convierten en adultos, que merecen conocer la verdad sobre sus orígenes, especialmente si esa información podría ser médicamente relevante. Y que entienda que las aventuras familiares crean dinámicas especialmente tóxicas porque violan múltiples niveles de confianza simultáneamente y hacen que el mantenimiento de secretos sea extraordinariamente complejo. ¿Qué esperas para tu futuro, independientemente de cómo se resuelve esta situación? Espero encontrar alguna forma de paz, padre, aunque entiendo que esa paz podría requerir enfrentar consecuencias devastadoras que he estado evitando durante 25 años. Si la verdad sale a la luz y mi familia se desintegra, espero poder ayudar a todos los involucrados a sanar y reconstruir relaciones que sean basadas en honestidad en lugar de mentiras. Si mantengo el secreto hasta mi muerte, espero poder vivir mis años restantes de manera que honre a las personas que he engañado. Principalmente, espero poder encontrar maneras de reparar parte del daño que he causado, incluso si no puedo deshacer completamente las consecuencias de mis decisiones pasadas. ¿Hay algo más que quisieras confesar o compartir? Solo esto, padre, que esta confesión no es un intento de obtener absolución fácil para decisiones terribles, sino un reconocimiento completo de haber vivido una mentira durante la mitad de mi vida adulta. Vengo aquí admitiendo que he privado a mi esposo del derecho a conocer la verdad sobre su familia, que he privado a mi hijo del derecho a conocer su verdadera paternidad y que he vivido como una impostora en mi propia vida durante décadas. Quiero que quienes escuchen esta historia entiendan que las aventuras familiares crean consecuencias que se extienden mucho más allá de los participantes originales y que pueden contaminar generaciones enteras con mentiras y secretos. Y quiero que entiendan que algunos secretos se vuelven tan grandes que eventualmente toman control de tu vida entera, convirtiendo cada día en una performance y cada relación en una falsedad parcial. Después de más de 6 horas en el confesionario, esta mujer salió no con la ligereza del perdón, sino con el peso sobrio de alguien que finalmente había articulado la magnitud completa de la mentira que había definido su vida adulta. Me quedé en la oscuridad mucho tiempo después de su partida, reflexionando sobre los peligros únicos de los secretos familiares y las maneras en que una decisión puede crear ondas de engaño que se extienden por décadas y afectan generaciones enteras. Su historia me enseñó que las aventuras dentro de la familia crean dinámicas especialmente tóxicas porque violan múltiples niveles de confianza simultáneamente, marital, familiar y generacional. Que estos secretos requieren actuaciones constantes que eventualmente hacen que la vida auténtica sea imposible. Me enseñó sobre los peligros de proteger a las personas que amamos privándoles del derecho a tomar sus propias decisiones basadas en información completa, que las mentiras compasivas pueden ser tan destructivas como las mentiras maliciosas, pero también me enseñó sobre la complejidad moral de situaciones donde no hay opciones completamente buenas disponibles, donde cada curso de acción causa daño significativo a personas inocentes. 3 meses después de su confesión, recibí una carta donde me informaba que su suegro había muerto súbitamente de un ataque cardíaco,
llevándose el secreto a la tumba sin haber hecho la revelación que había estado contemplando. Su muerte había resuelto la crisis inmediata, pero había creado una nueva. Ahora ella era la única persona viva que conocía la verdad completa sobre la paternidad de su hijo, y tenía que decidir sola si esa verdad debería morir con ella o ser revelada antes de su propia muerte. Un año después, recibió otra carta informándome que había decidido escribir una carta detallada explicando toda la situación, que sería entregada a su hijo después de su muerte. Había decidido que él merecía conocer la verdad, pero que ella no tenía el coraje de enfrentar las consecuencias durante su vida. Esta historia me enseñó que los secretos familiares tienen vida propia y eventualmente encuentran maneras de revelarse, incluso si no es de la manera que los guardianes del secreto habían planeado, que la verdad tiene una manera de emerger, incluso décadas después de que pensamos que ha sido enterrada permanentemente. Me enseñó sobre la importancia de la honestidad en las relaciones familiares, no porque la verdad sea siempre fácil o cómoda, sino porque las mentiras crean fundaciones inestables que eventualmente colapsan bajo su propio peso. Y me enseñó sobre la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras de proporcionarles información acurata sobre su herencia, su identidad y su lugar en el mundo. Y tú que has escuchado esta confesión devastadora, ¿qué tan importante es para ti conocer la verdad completa sobre tu familia, incluso si esa verdad fuera dolorosa? ¿Crees que algunas mentiras son justificables si protegen a las personas que amamos del dolor? ¿Entiendes cómo una decisión tomada en un momento de debilidad puede crear décadas de mentiras que eventualmente contaminan toda una familia? ¿O piensas que siempre es mejor enfrentar las consecuencias inmediatas de nuestras acciones en lugar de permitir que se multipliquen con el tiempo? Recuerda que las aventuras familiares crean las situaciones más complejas y dañinas porque violan múltiples relaciones simultáneamente y hacen que el mantenimiento de secretos sea extraordinariamente difícil. Que los niños crecen y se convierten en adultos que merecen conocer la verdad sobre sus orígenes, especialmente cuando esa información podría ser importante para su salud, identidad o decisiones reproductivas. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafían todo lo que creías saber sobre la lealtad familiar, los secretos generacionales y las consecuencias duraderas de nuestras decisiones más privadas.